Nuestros objetivos. Primero, convencerlos de que tomaron la elección correcta al empezar la carrera de astronomía. Convencerlos de que están donde están en el momento que es. O sea, están en el lugar correcto para aprender astronomía y además están en un momento de grandes descubrimientos astronómicos donde vamos a tratar muchos temas también desde una perspectiva muy actual. Al principio, yo sé que no va a tener cara de eso, pero créanme que a medida que vayamos avanzando en el curso nos vamos a dar cuenta de dónde estamos actualmente parados en la astronomía. Pero como este es un curso con un enfoque muy constructivista, de pronto al principio no lo va a parecer así, por favor no desfallezcan. Segundo, acercarles a la gran cantidad de especialidades que tiene la astronomía. ¿Sí? Ni siquiera voy a poder tocar, o sea, el curso tendría que ser casi que 3 veces más largo para poder tocar todos los temas en los que se especializa la astronomía actualmente. Pero vamos a hacer un buen acercamiento a eso. Uno piensa, no, la astronomía es solo una, y no, la astronomía casi que como la física tiene una gran cantidad de campos enorme que muchas veces ni siquiera están tan conectados, aunque a medida que ha ido pasando el tiempo cada vez estamos más conectados, ante todo en la era de grandes telescopios, grandes proyectos que son transnacionales. Entonces eso ha unido mucho las diferentes subáreas de la astronomía. Y algo que he estado mencionando dentro del contexto de los exámenes es contextualizar conceptos, técnicas, ideas físicas y matemáticas que ustedes o ya tienen o deben desarrollar durante el desarrollo del curso, perdón la redundancia, desde la física y la matemática, ¿dentro de qué? Dentro de la historia de la astronomía y dentro del quehacer de la astronomía, o sea, dentro del tipo de cálculos que uno tiene que hacer dentro de la astronomía. Entonces, en últimas, la astronomía es una ciencia que depende mucho de la física y de la astronomía y por eso vamos a tener que hablar de muchas ideas y conceptos físicos y matemáticos. Eso va a ser inevitable. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a identificar, por ejemplo, distinguir una nebulosa de otra nebulosa. Por ejemplo, yo tengo esta nebulosa aquí atrás, la nebulosa del Cangrejo. Tengo detrás mío. Y uno dice, bueno, eso es una nebulosa como cualquier otra, como por ejemplo la nebulosa de Orión, que también es muy famosa. Pero resulta que la nebulosa del Cangrejo proviene de la muerte de una estrella. Mientras que la nebulosa de Orión es una región de formación estelar. ¿Significa que están totalmente desconectadas esas dos ideas? No. Tenemos que poder desconectar a través de diferentes tipos de observaciones. Observaciones hechas con telescopios en tierra, pero también con telescopios en órbita. Vamos a hablar de los grandes telescopios modernos, pero también un poco de cómo comenzamos como humanos a utilizar telescopios y qué beneficios nos deja el uso de los telescopios. Vamos a hablar también de la Tierra, de nuestra base de operaciones, desde un punto de vista un poco externo, o sea, cómo es la Tierra desde un punto de vista astronómico. Obviamente eso tiene mucho que ver con ciencias espaciales, que a veces uno piensa que es lo mismo la astronomía y las ciencias espaciales, pero no necesariamente. Las ciencias espaciales están mucho más relacionadas con, por ejemplo, ciencias ambientales, con ingeniería, que necesariamente con la astronomía, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender nuestro planeta como un sistema. No solo como un sistema Tierra, sino también extenderlo a la Luna. Aquí vemos la Tierra y la Luna a escala y vemos la velocidad de la luz, que no es infinita. ¿Cuánto se demora la luz en ir de la Tierra a la Luna en tiempo real? Vamos a hablar de nuestro sistema solar, lo que llamaríamos nuestro planeta solar, el Sol, planetas enanos y otro tipo de objetos interesantes. Durante la parte más constructivista del curso al inicio, vamos a hablar de cómo fuimos entendiendo nuestro entorno espacial, nuestro entorno como planeta de a poquitos, y van a aparecer este tipo de preguntas sobre las cuales no necesariamente pensamos mucho. Por ejemplo, no sé si a ustedes se les ocurre en este momento, ¿cuál es el planeta más cercano a la Tierra? En promedio. O sea, si estamos en la Tierra y miramos la distancia a todos los demás planetas, ¿cuál será el planeta más cercano a la Tierra en promedio? Los leo por el chat, a ver qué opinan.
Yo apoyo lo que dice Joseph, Mercurio, según algo que leí recientemente. Yo creo de pronto leímos lo mismo. Sí. Efectivamente, si se hacen simulaciones del movimiento ¿de qué? Si hacemos simulaciones del movimiento de la Tierra, de Venus, de Marte, de Mercurio alrededor del Sol, entonces nos vamos a dar cuenta que en promedio, vean, la línea es la que une la Tierra con el planeta que está más cerca. Y a veces es Venus, que es el amarillo, a veces es Mercurio, que es el gris, y a veces es, de hecho, Marte, que es el rojo, que está raro que el planeta más cercano a veces sea Marte, pero sí, a veces puede ser el más cercano. Pero la mayoría del tiempo el planeta más cercano es, sin duda, Mercurio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque da vueltas tan rápido que es bastante común que esté en una posición favorable para estar cerca a la Tierra, mientras que Venus y Marte giran más lento, entonces muchas veces, la mayoría de las veces están relativamente lejos, están al otro lado del Sol, por ejemplo. Bueno, este es el tipo de cuestiones que vamos a hablar cuando miremos el sistema solar. Vamos a hablar también en detalle, obviamente más en detalle de planetas que capturan más nuestro interés como Marte. Vamos a reevaluar algunas ideas que tenemos sobre, por ejemplo, el monte más alto del sistema solar, que es el Monte Olimpo, que pensaríamos que se ve pues como una montaña gigantísima, pero de hecho si estuviéramos subiendo por aquí por la ladera, ni siquiera nos daríamos cuenta de la cima, no la podríamos ver. Algunos videos bonitos como este que me gusta mucho de Curiosity. Eso es una interpolación, no es un video realmente, sino una interpolación de imágenes que ha tomado el rover Curiosity en la superficie de Marte, como si estuviéramos yendo pues en Jeep. Eso realmente no es un video. Este es un video también que nos muestra una perspectiva estereoscópica de uno de los huecos que taladra Curiosity en la superficie de Marte. Los colores son muy cercanos a la realidad, lo cual muestra que Marte es muy rojo, pero solo en la superficie. Si yo comienzo a excavar, vean lo que encuentro. Entonces la idea es esa, profundizar un poquito más sobre todos estos conocimientos. Vamos a hablar sobre los planetas menores, sobre su rol, sobre la manera como los identificamos. Por ejemplo, aquí vemos uno de los planetas enanos ya no interiores, sino exteriores, un objeto transneptuniano porque está más allá de la órbita de Neptuno. ¿Cómo se detectó? Quaoar, viendo que cambia frente a otras estrellas. No es fácil pescar un planeta enano. Este es de los más recientes que se ha encontrado y eso fue ya hace un poco de tiempo. Vamos a hablar también dentro del tema de formación de planetas, astrobiología, de los escombros de la formación del sistema solar, porque ¿cómo se me fue ese error ortográfico tan horrible? Perdón, yo pienso que tengo buena ortografía, pero se me fue eso muy mal. Lástima que quedó grabado, pero en las diapositivas no va a quedar. En la superficie, una imagen muy cercana del asteroide Ryugu, tomada por la sonda Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa, que nos muestra cómo se ven algunos de estos asteroides de cerca. También vamos a hablar de la formación y la existencia de otros planetas extrasolares, que eso es un tema muy álgido actualmente en la astronomía. Vemos, por ejemplo, una imagen muy reciente, foto directa de planetas extrasolares. ¿Sí? O sea, estos puntitos aquí son planetas por fuera de nuestro sistema solar, tomada por un instrumento en un telescopio en Chile. Este tipo de telescopios hacen unas cosas increíbles, tienen unos espejos que usan técnicas que se llama de óptica adaptativa, que son espejos deformables, que permiten corregir los efectos atmosféricos y poder, por ejemplo, convertir un borrón horrible a una imagen detalladísima de, por ejemplo, aquí Neptuno. Desde la Tierra, ni siquiera desde el espacio, desde la Tierra. Vamos a hablar también de ya escalas más grandes de nuestro universo, por ejemplo, las galaxias, en qué se parece nuestra propia Vía Láctea a otras galaxias, en qué es diferente nuestra propia Vía Láctea a otras galaxias.
grupos de estrellas y qué podemos aprender de ellos, de la formación de nuestro propio sistema solar, de nuestro entorno galáctico. Galaxias enanas también, galaxias vecinas y su rol en la formación de las galaxias. Por ejemplo, aquí vemos la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes sobre unos telescopios en el desierto de Atacama. Se llaman nubes de Magallanes porque por lo general se ven desde el sur. Las descubrió el explorador Magallanes mientras viajaba por los mares del sur. Vamos a hablar también entonces de los roles, del rol que tiene las galaxias en rastrear la estructura del universo, entender la estructura del universo a gran escala. Y eso incluye entender los cúmulos de galaxias, cómo se forman, cuándo se formaron, cómo diferentes galaxias interactúan gravitacionalmente y se unen para formar galaxias más grandes y cómo estos eventos los observamos en el universo reciente, pero los vemos ante todo con más frecuencia cuando el universo era joven. O sea, vemos que cuando las galaxias eran jóvenes, lo que hacían era colisionar para poderse volver las galaxias que vemos actualmente. Y cómo rastreamos esa historia a través de las observaciones. Y esto nos ayuda entonces, ¿sí, señor? Las nubes de Magallanes hacen parte del grupo local. ¿Cómo? Las nubes de Magallanes hacen parte del grupo local, o están en otro grupo. Correcto, no, están muy cerca, son galaxias satélites de la Vía Láctea. Y vamos a entender también, vamos a tratar de entender qué significa que sean galaxias satélite, que nos imaginamos galaxias como monolitos así quietos, y de hecho las galaxias son sistemas bastante activos. La nuestra en particular es un tris aburrida, pero en general las galaxias tienen comportamientos activos bien interesantes. Entonces también al rastrear la materia en las galaxias vamos a comenzar a hablar de la estructura a gran escala del universo y van a aparecer este tipo de imágenes, que no sé si las han visto antes de pronto por algún lado, que hablan de cómo se organiza la estructura del universo, de la materia en el universo, a través de, por ejemplo, filamentos y uniones de filamentos. Y se habla de la materia oscura. Y vamos a tratar de romper al ver esto con más profundidad, vamos a tratar de romper con algo que ocurre cuando, digamos, una persona, un astrónomo aficionado o una persona que simplemente tiene curiosidad pero no profundiza mucho, y un astrónomo le muestra una imagen así, le dice, mire, esta es la estructura a gran escala del universo gracias a la materia oscura. ¿Y qué pasa? Muchas veces las personas que no han profundizado tanto, por error de la comunicación del astrónomo, eso es culpa del astrónomo, no de la persona que escucha, piensa que la materia oscura es ¿qué? Pues lo que se ve oscuro en la imagen. Ah, esta vez es la materia oscura, esta vez es la materia oscura, esta vez es la materia oscura, esta vez es la materia oscura. Resulta que no, la materia oscura está aquí resaltada. Lo que se ve más brillante en la imagen, esa es la tal materia oscura. Entonces es contradictorio. Eso nos ayuda a reflexionar sobre este tipo de cosas, nos ayuda también a reflexionar sobre una labor muy importante que tenemos como científicos, que es la comunicación de la ciencia. Entonces, cómo las diferentes herramientas que tenemos, la física, la visualización de datos, nos puede también ayudar a comunicar mejor la ciencia, por lo menos comunicarla de una manera más clara. Hay muchas quejas respecto a mostrarle este tipo de visualizaciones a personas no del campo, porque se pueden confundir con la terminología. Ya cuando uno ha visto esta imagen 1000 veces, uno ya sabe a qué se refiere, uno ya sabe que las estructuras, los filamentos, así como el algodón de azúcar, esa es la materia oscura en el universo. Y uno sabe también que la materia visible, las galaxias, sigue esa misma estructura de la materia oscura. Eso lo sabe uno ya después de muchas veces, pero cuando uno lo va a comunicar, muchas veces ese significado se pierde. Y bueno, también vamos a aprender a un área muy álgida del conocimiento astronómico actual, que es la astronomía de dominio temporal, que se basa precisamente en catalogar y estudiar eventos que no son estáticos, sino que ocurren de un momento a otro. Por ejemplo, estas que son las kilonovas, que son fuente muy importante de no solo radiación visible, de luz visible, sino también de las famosas ondas gravitacionales, colisiones de objetos muy compactos como agujeros negros, como estrellas de neutrones, que al colisionar emiten ondas gravitacionales que no son visibles, pero son detectables y se pueden visualizar y de hecho hasta escuchar la señal de la colisión, las últimas fases de la colisión de dos agujeros negros.
Bueno, y obviamente vamos a cerrar el curso con el tema de cosmología, que nos ayuda a contar toda la historia del universo prácticamente desde el inicio. Realmente no podemos saber tanto sobre el inicio como nos gustaría, pero prácticamente desde el inicio hasta que aparecemos los humanos y llegamos aquí a estudiar el universo. Y ustedes habrán visto este famoso calendario cósmico que pone toda la historia del universo en 365 días, en 12 meses, y entonces nos ayuda a entender qué tanto de la historia del universo o a qué tanto de la historia del universo pertenecemos los humanos. Y nos vamos a dar cuenta que si el universo tiene 13.800 millones de años y yo meto esos 13.800 millones de años entre enero y diciembre, entonces en mayo se forma la Vía Láctea. Pero si yo quisiera ver cuándo se forman los primeros vertebrados en la Tierra, me tocaría esperarme hasta el 19 de diciembre. En cuanto a toda la historia del universo. Y si quiero esperarme cuándo los dinosaurios, el 25 de diciembre, para Navidad llegan los dinosaurios. ¿Cuándo se extinguen los dinosaurios? Para el 30. Cuando estamos comprando los tamales para Año Nuevo, ese día se extinguen los dinosaurios. Y los humanos aparecen el 31 de diciembre. Y comenzamos a tener escritura y una civilización casi que las últimas horas del 31 de diciembre. Y eso pues nos ayuda, aquí también me quedó un error, es que 13.000 millones de años, 13.800. Para tener o tratar de que nos quepa en la cabeza la historia del universo desde una idea, desde un punto de vista también conceptual. No desde un punto de vista de, bueno, primero esto y después esto y después esto y después esto, no. Sino cómo lo anterior enlaza con lo siguiente y lo siguiente enlaza con lo siguiente. Eso es, de hecho, eso es una cuestión que existe desde la narración, ni siquiera existe desde la ciencia. Las mejores historias no se cuentan desde el y entonces, que así hablan los niños. Uno le pregunta a un niño, oye, cuéntame cómo te fue en el colegio. Entonces el niño dice bla, 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 y entonces bla, 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 y después bla, 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 y después bla, 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 y no hay un hilo conductor, sino que simplemente eventos. Entonces, parte de lo conceptual que yo quiero que construyamos este semestre es cómo ya dejamos de ver todas estas imágenes como cosas completamente desconectadas y comenzamos a conectarlos conceptualmente dentro de nuestra cabeza. ¿Listo? Y eso nos va a ayudar a construir todo este contexto que necesitamos para arrancar esta carrera de la astronomía.